¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver cimentación por losa. La cimentación por losa también la podemos llamar o la conocemos como losa de placa o losa de platea. La cimentación por losa es una cimentación que pertenece al grupo de la cimentación superficial. La cimentación se divide en cimentación corrida, cimentación superficial y cimentación profunda y otras también. Y la cimentación por losa está en el grupo de cimentación superficial. Esta está en la capa, esta cimentación por losa está en la capa superficial del terreno. Por eso está en esta etapa. La cimentación profunda no, porque la cimentación profunda ya es cuando la cimentación llega a una capa profunda dentro del terreno, dentro de las capas de la tierra. Es una losa de cimentación apoyada sobre el terreno, la cual reparte las cargas sobre él. Todas las cargas van sobre el suelo. O sea, es una placa de hormigón armado, la cual soporta el peso y las cargas de todo el edificio que está encima y las reparte a toda la superficie de apoyo. La cimentación por losa tiene muy buen comportamiento en el terreno. Es poco homogéneo. Si tuviéramos otro tipo de cimentación, podría tener asentamientos diferenciales. También utilizamos la losa de cimentación cuando tenemos en las capas del terreno, tenemos una capa que es bien floja, es un terreno flojo, es una capa bien grande, tiene un gran espesor esa capa y debemos colocar una cimentación especial. También no podemos utilizar la cimentación por losa cuando el terreno tiene estratificación desigual y de pronto se puede percibir asientos desiguales. También cuando construimos rascacielos o de pronto volúmenes grandes, silos o edificios que sean superiores a la losa. Las losas llevan una armadura en la parte superior para contrarrestar la contrapresión del terreno y el empuje del terreno, que el terreno empuja hacia arriba. Estos terrenos subterráneos que casi siempre son blandos, humedad, es agua, y también lleva una armadura en la parte inferior de abajo, en la parte inferior de las paredes portantes y de los pilares. También utilizamos la cimentación por losa cuando vamos a construir sobre una capa freática. Casi siempre con el mismo espesor, se caracteriza porque tiene el mismo espesor en todo el transcurso de la placa, en toda la sección. Tiene la misma dimensión, una dimensión constante. También puede ser una losa delgada, o es una losa delgada, con refuerzos de columnas que suben, o los pilares, o capiteles. También pueden ser unas vigas longitudinales y transversales dentro de la placa, que se traslapan y soportan una losa delgada, y en las intersecciones de ellas se encuentran las columnas. Existen dos tipos
de cimentación por losa, que son losa de cimentación aligerada, como esta, y losa de cimentación nervada. La losa de cimentación aligerada se caracteriza porque aligera la capa, disminuye la cantidad de concreto. Siempre, como lo habíamos dicho, tiene la misma sección, es constante su medida. Se compone de una armadura por dentro, una armadura inferior y una armadura superior de acero, acero corrugado. Utilizamos acero corrugado que está dispuesto simétricamente y sus refuerzos se apoyan en los refuerzos, sobre los refuerzos se apoyan las columnas. La losa de cimentación nervada la encontramos o se compone de vigas longitudinales y vigas transversales a modo de nervios. Son cajones, así como se observa en la gráfica, son cajones entre las vigas y eso hace que se minimice el concreto, se ahorra el concreto, le da mucha rigidez y entre las intersecciones de las vigas aparecen las columnas. Este tipo de placa nervada la utilizamos cuando las vigas pasan por los ejes X y Y, aligerando el concreto y disminuyendo la cantidad de material. Las fuerzas de una losa son inversas a las de una placa de un piso superior de un edificio, ya que de pronto en la parte superior de un edificio las cargas van hacia abajo y en las losas de cimentación el suelo está haciendo el esfuerzo hacia arriba. La losa de cimentación es una estructura que puede superar varias columnas, puede sostener varias columnas o muros al mismo tiempo. Y se emplean también la capacidad de carga del suelo. Se utiliza cuando la capacidad de carga del suelo es demasiado baja. La losa de cimentación, en cuanto a su construcción, pues primero se hace el replanteo con ayuda de un topógrafo. La losa tiene, pues dependiendo si es nervada o si de pronto es una losa aligerada, depende del tipo de cimentación y depende de los cálculos, puede tener de 10 a 30, 50 centímetros de grosor la placa. Y la losa se construye en concreto, en varilla corrugada, o también con una malla electrosoldada se puede construir. Cuando el terreno es irregular, la utilizamos, y cuando existen zonas poco resistentes, como de pronto cascado o escombros o suelos con material vegetal, cuando tenemos esos terrenos, o con material orgánico, entonces lo que debemos hacer es retirar ese material y rellenarlo con resebo antes de construir la placa, rellenarlo con resebo, compactarlo cada 20 centímetros. En cuanto a la excavación, vamos a abrir hueco a excavar y en el fondo se nivela y se verifica que sea el terreno apto para la cimentación.
Dejamos una superficie completamente plana y completamente horizontal, sacando, pues sacamos todos los escombros o todos los materiales sueltos que haya que nos estén estorbando. Marcamos las cotas y los clavos y colocamos pues, los clavos donde es necesario. Echamos una capa de hormigón, una capa, una solera de asiento, de limpieza, de unos 10 centímetros de espesor, a fin de que se permita que haya una fácil colocación de la armadura, evitando que haya contacto entre la placa y el suelo, ya que estamos trabajando en un suelo húmedo o un suelo muy blando, un suelo débil. Entonces eso hace que podamos trabajar y que esté aislada la placa también del suelo. Colocamos el encofrado de acuerdo a las especificaciones, lo mismo que colocamos el hierro, las armaduras, las colocamos de acuerdo a las especificaciones de los planos. Vaciamos el concreto por capas, vamos vibrando. La placa de cimentación se debe fundir rápido después de excavar, con el fin de que de pronto el terreno no vaya a sufrir deterioros. Para terminar, se realiza el curado durante 7 días en toda la superficie del riego, en toda la superficie de la placa, se riega el agua y así pues vamos a evitar fisuras.